Los hongos son un reino de seres vivos unicelulares o pluricelulares, que no forman tejidos y cuyas células se agrupan formando un cuerpo filamentoso y muy ramificado. Son organismos que viven en lugares húmedos. La ciencia que estudia los hongos se llama micología. Se conoce como hongo a aquellos seres vivos que no cuentan en su formación con la presencia de clorofila. Son de reproducción sexual mayoritariamente asexual y suelen vivir del mismo modo que lo hace un parásito o en aquellas materias orgánicas que se encuentran en proceso de descomposición. Los hongos constan de estructuras microscópicas y macroscópicas. En las estructuras microscópicas podemos encontrar las hifas, que son filamentos cilíndricos constituidos por una fila de células alargadas, envueltas por la pared celular, y pueden ser septadas o no septadas, y estas en conjunto forman el micelio. Los conidióforos es la estructura especializada en la producción asexual de miles de esporas llamadas conidios. La conidia son esporas asexuales móviles. La fiálide es la célula conidiógena en la que se producen los conidios. Las esporas, que son la forma de propagación producidas por reproducción sexual. Y las levaduras, que son hongos unicelulares que se producen por gemación. En las estructuras macroscópicas podemos encontrar el sombrero, que es la parte más reconocida de estos organismos, y se pueden observar de varias formas y tamaños. Las laminillas contienen los basidios. Las láminas son estructuras bajo el sombrero que actúan como unión de las laminillas con el pie. El himenio, que es el conjunto de láminas y laminillas, es la parte fértil del hongo. El anillo solo está presente en algunos hongos. El escipe es también llamado como pie o pedúnculo, es el que sostiene el sombrero y está conformado por tejido estéril y fal. La volva, que es el resto dejado por el velo universal. El velo universal es el que cubre por completo un hongo inmaduro. Y el micelio, que es un conjunto de hifas. Son diversos los lugares donde viven los hongos. Necesitan de humedad alta con abundante materia orgánica en descomposición y ocultos a la luz del sol. Se pueden encontrar en tallos y ramas de plantas, en el suelo, medios acuáticos e incluso existen hongos que pueden encontrarse en la piel de las personas o en el interior de ciertos seres vivos parasitándolos, siempre y cuando se tengan las condiciones adecuadas para desarrollarse. La reproducción de organismos del reino fungi ocurre tanto sexual como asexualmente. En la reproducción sexual, los individuos cambian material genético entre ellos, mientras que en la sexual no. La reproducción asexual se puede dar por dos procesos: la gemación y la formación de esporas. La gemación es el tipo de reproducción asexual que se da en organismos unicelulares, como puede ser los ascomicetos. Este proceso inicia cuando células llamadas ascas se forman una protuberancia llamada gema y el núcleo se direcciona a esa protuberancia y se ingresa la yema. Con el tiempo el núcleo se va estrangulando, se separa formando un pedazo de núcleo en la célula madre y otro pedazo de núcleo en la célula hija. Estos tienen la misma información genética, pero el tamaño celular es diferente. Otra forma de reproducción asexual de los hongos es a través de la formación de esporas. En los hongos tenemos dos tipos de esporas: las esporas directas formadas sin meiosis y esporas meióticas formadas por reducción cromosómica. Las esporas meióticas ponen fin a la fase esporolítica, diploide o dicariótica del ciclo, en el cual su formación con meiosis compensa los efectos de la conjugación. Formadas con meiosis siempre van a ser haploides. En los ciclos con fase esporolítica bien desarrollada, los esporófitos producen las esporas y son denominadas esporas de transición. ¿Qué quiere decir esto? Que conducen a los esporófitos diploides o dicarióticos que van a engendrar gametofitos, haploides. Esta reproducción puede seguir asexualmente o
los gametofitos, como lo mencionaré más adelante, dan origen a la reproducción sexual. En los ciclos con fase esforolítica reducida de los cigotos, las esporas se producen directamente en los cigotos cuando éstas germinan y son esporas de germinación. Las más destacadas en esporas de transición, por mencionar algunos ejemplos, son los ascomicetos y los basidiomicetos, que forman las ascosporas y las basidiosporas. Las esporas directas, por el contrario, es una multiplicación directa asexual y fuera del ciclo de los gametofitos, o sea, no tienen nada que ver en la reproducción sexual. Un gametofito puede producir esporas directas haploides que engendran nuevos gametofitos igualmente haploides. De igual manera, un esporofito diploide puede producir esporas directas diploides generadoras de nuevos esporofitos diploides. La otra forma de reproducción posible de los hongos es a partir de la sexual. Como ya mencioné antes, en la reproducción sexual ocurre intercambio genético. La reproducción sexual requiere la especialización de las hifas en sus partes para formar gametogangios. Esta va a ser originada a partir de un proceso. La primera, la formación de hifas especializadas o zigóforos. Segunda, unión de zigóforos compatibles y formación del septo de fusión cerca del ápice de crecimiento. 3. Formación de prometagangios y el ápice de los zigóforos se va a hinchar. También en esta parte se forma la formación del secto gamecial y se va a dividir en dos células y un gametagio terminal y una célula suspensora. 4. Se va a formar el septo de fusión. Y 5. La cariogama y formación de prosigosporangio. Y 6. En este proceso ya tenemos un aumento de la pared y se vuelve pluriestratificada y ahí es un cigosporangio con única cigospora. La reproducción sexual de los hongos se puede dar por 5 formas diferentes. La letra A quiere decir la unión entre dos núcleos de hongos diferentes. La letra B es la unión entre un ogonio, que es la célula femenina, y un arteridio, que es la célula masculina. La letra C es la unión de dos hifas aceptadas. La letra D es por la formación del espermáforo, que es una estructura unicelular semejante a una espora que se comporta como gameto masculino, uniéndose a una hifa receptora o trisogina. Y la letra E es por la unión de hifas de los hongos. Los hongos se alimentan absorbiendo nutrientes del material orgánico en que viven. Los hongos no tienen estómagos. Ellos tienen que digerirse a su comida antes de que pueda pasar a través de la pared de la célula a la hifa. La hifa secreta ácidos y enzimas que simplifican el material orgánico en partes más fáciles para digerir. Los hongos obtienen sus nutrientes al absorber compuestos orgánicos del ambiente. Los hongos son heterótrofos. Su metabolismo y nutrición depende exclusivamente del carbón obtenido de otros organismos. Los hongos han evolucionado de una forma tal que muchos de estos pueden utilizar una gran variedad de sustratos orgánicos para crecer, lo que inclusive compuestos simples como el nitrato, amoníaco, acetato y etanol. El rol que tienen los hongos en su ambiente está definido por su modo de nutrición. Los hongos obtienen sus nutrientes de 3 formas diferentes. Los primeros son los saprófitos. Descomponen materia orgánica muerta. Un saprófito es un organismo que obtiene sus nutrientes de la materia orgánica no viva, usualmente una materia animal o vegetal muerta y en descomposición. Al absorber los compuestos orgánicos solubles, los hongos saprófitos tienen un papel muy importante como recicladores en el flujo de energía de los ecosistemas y en los ciclos bioquímicos. Los hongos saprófitos, como el shiitake y los champiñones ostra, descomponen el tejido vegetal o animal muerto al liberar enzimas desde las puntas de las hifas. De esta forma, reciclan materiales orgánicos y los devuelven a su entorno. Debido a estas habilidades, los hongos son los descomponedores primarios en los bosques. Los parásitos se alimentan de anfitriones vivos. Son los hongos que viven dentro o sobre otros organismos y obtienen sus nutrientes
del anfitrión. Los hongos parásitos utilizan enzimas para descomponer el tejido vivo, lo que puede causar enfermedad al anfitrión. Los hongos que causan estas enfermedades son parásitos. Recuerda que el parasitismo es un tipo de relación simbiótica entre los organismos de diferentes especies en la que uno, el parásito, se beneficia de una asociación cercana al otro, el anfitrión, que es el que es dañado. Y el tercero son los simbiontes, que viven de una manera mutualisma a otros organismos. Los hongos mutualistas viven inocuamente con otros organismos vivos. Recuerda que el mutualismo es una interacción entre individuos de dos especies diferentes en los que ambos se benefician. Tanto el parasitismo como el mutualismo se clasifican como relaciones simbióticas, pero se discuten de manera separada aquí debido a que es diferente el efecto que causan en los anfitriones.